Ya estamos en el café de Diario 55 y como han visto ustedes en la programación de este canal, en el diario digital, nuestro invitado es el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, es el magistrado Juan Carlos Vilcán, que está con nosotros. Con él estaremos conversando sobre aspectos importantes que tienen que ver con todo lo relacionado a la Corte que él dirige aquí en la provincia de Santiago. Buenos días, Juan Carlos. Placer tenerte por aquí. Buenos días, gracias por la invitación para compartir con ustedes. Tremendo softbolista, Juan Carlos. ¿Ya también es deportista? Sí, deportista. Ya. Y bueno. Batea. Sí, batea. Difícil, un zurdo difícil. Eso no es juego chata, ¿cómo que le dicen? El deporte sí. No, porque hay chata y hay afueteado. Hay de la bola grande y el bate fino le Ya. llaman. Porque hay también un softball duro que se juega. Ya. El molinete o afueteado. ¿Y cómo van los trabajos judiciales? Bueno, en la Procuraduría de la Corte de Santiago ya nosotros cumplimos un año como interino, designado por el Consejo Superior del Ministerio Público ante la ausencia por licencia del magistrado Víctor González. Como ustedes sabrán, a raíz de ciertos casos que han llamado la atención en Santiago, la actividad es intensa. En la Fiscalía de Santiago hubo que hacer alguna reorganización a raíz de la suspensión del anterior titular y estamos trabajando en las lides penales, gerenciando conflictos de manera permanente. ¿Cuántos casos que hay en Santiago de esos ya que han sonado fuerte y cuántas personas involucran? Bueno, básicamente de los llamados casos, todos los casos son fuertes, porque por ejemplo cuando se asesina a una mujer o se mata a un niño o se roba un banco, son casos Pero esto graves, sonado casos en la fuertes. prensa. De esos casos, exactamente, de esos casos que han llamado la atención de la sociedad por el número de imputados, por el bien jurídico que implican, hay básicamente dos, que es el llamado caso Falcón, el caso Falcón que está pendiente de conocimiento, y el caso Discovery, que se conoció en cuanto a medida de coerción, y el fallo está para el próximo lunes 11. Pero el FM no pertenece a Santiago también. ¿Por qué lo envían a otra jurisdicción a propósito? No, el caso FM, o sea, no es de Santiago. Ese caso inició con una incautación de un dinero que se hizo en un puerto, en otro lugar del país. Entonces, algunos de los imputados sí son de Santiago, pero el caso, o sea, la competencia territorial no es de Santiago de los Caballeros. Entonces, ¿qué lo determina? ¿Dónde se inicia el caso o donde está el mayor número de involucrados? ¿Cómo es la determinación? No, donde se inicia el caso es la competencia territorial, que es donde se supone que están las pruebas, el lugar del hecho, etcétera. Pero y en este caso el Discovery, de las personas afectadas, se habla de extranjeros. Sí, de extranjeros y de nacionales residentes en el exterior también. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir con esto si no hay querellante? Porque la ley estipula que tiene que haber alguien que se querelle. Y lo que hemos escuchado de los propios imputados es que no hay prueba contra ellos. No, eso dicen ellos. O sea, hay víctimas. Una cosa es el querellante y otra cosa es la víctima. Yo puedo ser objeto, por ejemplo, de un robo simple, que me sustraigan mi teléfono en un local comercial, por ejemplo, y no da parte a las autoridades. Yo soy víctima, pero quizás no me molesto en poner la denuncia o no adquiero la calidad de querellante. En este caso, no solamente estamos en presencia de una estafa, sino de una estafa calificada, y hay también otros tipos penales como el lavado de activos, donde la víctima o el sujeto agraviado de manera principal es el Estado. Está también la ley sobre delitos de alta tecnología, que son todos o tipos penales de acción pública. No tiene que haber querellante necesariamente. Y este tema podría también, Juan Carlos, llegar a ser solicitado en extradición a estos imputados por tratarse de estafas a extranjeros y sobre todo de estadounidenses. Bueno, es una posibilidad. Ese caso nosotros no lo estamos manejando todavía porque está a nivel de la Fiscalía, de investigación, pero la extradición, siempre que se den ciertas condiciones, es una posibilidad. Acuérdese que la extradición que se establece en virtud de un convenio, de un tratado entre estados, tiene una serie de cláusulas y en algún momento el estado requiriente, por ejemplo Estados Unidos, puede cursar alguna solicitud que será objeto de estudio. Las investigaciones se llevan a cabo por parte de la Procuraduría Fiscal. La Corte ya juega otro rol.
Sí, el Ministerio Público es uno solo. Se rige por principios como el de indivisibilidad y unidad, pero hay competencias. El brazo operativo del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República son las fiscalías. Los fiscales son los que salen, vamos a decir, a la calle a investigar en principio. Y la Corte tiene una labor más de asesoría, de seguimiento, pero también puede tener funciones el procurador de la Corte cuando advierte, por ejemplo, un mal manejo, negligencia en el procesamiento de un caso, puede trazar directrices o abocarse a conocer el proceso. No es el caso en esta situación, pero ese es un proceso que al día de hoy, o sea, lo está manejando la Fiscalía. Más adelante podremos tener una participación en el mismo. ¿A qué altura va ya el proceso del caso Discovery, que es el que involucra a más personas, ¿verdad? 39. Sí. ¿Y cuántos podrían ser condenados de eso? Bueno, el Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción contra estas personas. Ya finalmente, luego de varias vistas, la magistrada apoderada se reservó el fallo que está para el 11 de marzo. Vamos a esperar su decisión. Nosotros esperamos que la medida de coerción solicitada sea acogida en todas sus partes. Ya. ¿Por qué tanta medida de coerción así? Ya ahorita hablábamos de manera fuera del aire. ¿Por qué que se dictan tantas medidas de coerción? Saliendo de ese caso que lo amerita, pero vemos que a cualquier persona, por un hecho sencillo, medida de coerción. Sí, debemos diferenciar algo. La medida de coerción es un término amplio, o sea, una presentación periódica es una coerción. Es una medida de coerción, una fianza, una depósito de dinero en efectivo, un garante. Que no solamente es cumplir prisión. No es solamente prisión preventiva. Ahora bien, la más grave de todas las medidas de coerción, de 7 que hay, es la prisión preventiva. Tanto en República Dominicana como en otros estados se dice que se abusa de la prisión preventiva, pero sobre esto hay que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, una persona o un empleado sustrae algo que en la empresa o en la casa donde trabaja. Quizás es un robo calificado, un robo asalariado, pero quizás no involucra un bien jurídico muy grande. Eso puede ser objeto de un acuerdo, pero ¿qué ocurre? Cuando esta persona se requiere para que vaya a la justicia, lo que hace es que se da a la fuga. Recientemente fuimos testigos, por ejemplo, de un incidente que ocurrió en Baní, donde a raíz de un choque entre una motocicleta y un vehículo, el conductor de manera violenta se desmonta, agrede a una persona. Ese fue un conflicto interpersonal que, aunque grave, se podía haber manejado de otra manera. Pero ¿qué ocurre? Ese señor, en lugar de dar la cara y decir que tuvo lo mismo que dijo después, un exabrupto, lo que sea, y que se aplique alguna medida de seguridad o se gerencia su caso, pero con él en libertad, tratándolo como un accidente de tránsito, ¿qué hizo? Se dio a la fuga. Hubo que hacer prácticamente una cacería humana para seguirle el rastro y finalmente atraparlo. Entonces, lamentablemente, en muchos casos, aún no se trate de casos de mucha gravedad, las personas, en lugar de dar la cara al sistema, lo que hace es que emprenden la huida. Entonces, lamentablemente, en esas hipótesis, ¿cuál es la medida de coerción adecuada para asegurar que esta persona dé la cara en el proceso? La prisión preventiva. Te encierro para que no te vayas. La justicia debe acogerse a lo que dicta la ley. Muchas veces la presión mediática influye, Juan Carlos, en todo esto. Sí, la opinión pública es muy poderosa, influye no solo en esto, influye en todo. Sin embargo, los operadores del sistema tenemos el compromiso, o sea, como profesionales que somos, de trabajar aún con esa presión encima. Hace un momento hablamos de deporte, por ejemplo, un lanzador veterano profesional, un César Valdés, por ejemplo, es un individuo que, según lo que uno puede percibir en el estadio o a través de la televisión, no coge mucha presión. Y hay otros que sí cogen presión y se dejan llevar o sacar de concentración por el público. El operador del sistema, profesional, veterano, con formación, no coge presión de la calle. ¿Podría corregirse, Juan Carlos, con relación a esto de la prisión preventiva, que ya es una cultura de América Latina en el sentido de que la gente irrespeta a la autoridad, ese desconocimiento, y que por eso entonces tienen que actuarse así? Sí, lamentablemente. Sin embargo, está cambiando.
está cambiando. Ustedes quizás recuerden que hace unos años la ley de cheques fue objeto de una modificación. En esa modificación se estableció, luego la Suprema Corte de Justicia declaró eso inconstitucional, que la prisión preventiva se impondría hasta que no se hiciera efectivo el pago del cheque. ¿Cuál fue el efecto que eso tuvo en lo inmediato? Prácticamente los libradores de mala fe, las personas, los expedidores consuetudinarios de cheques sin fondo prácticamente desaparecieron o no se atrevían a librar cheques. Eso se declaró inconstitucional, hoy día se maneja como un proceso de acción privada y el delito no podemos decir que está como en sus mejores tiempos, pero no existe ese miedo a la ley, no existe ese miedo porque no existe una coerción. Estos sonados casos, Juan Carlos, ¿cómo influyen en los presos preventivos? O sea, en que no se conozcan la cantidad de casos preventivos a consecuencia del gran flujo de número de personas involucradas en estos casos. ¿Eso está influyendo a un crecimiento de presos preventivos que no hayan sido conocidos y que se haya retardado? Y si tiene algún dato, ¿qué cantidad de presos preventivos tenemos en Santiago? Bueno, comenzando por la última parte, la cárcel de Rafael, yo tomo unas notas porque nosotros recibimos un informe diario de los presos y la situación, incluyendo todo lo que pasa en el penal, las novedades, qué se sirvió de desayuno, de comida, de cena, todo eso. Actualmente, es decir, al día de hoy, partiendo de que la capacidad del centro de corrección de Rafael tiene capacidad para 939 internos. Al día de hoy tiene 869 al 5 de abril, de los cuales 539 son preventivos y 330 condenados. Una situación diferente se da en Valverde Mao, donde de 343 presos, 141 son preventivos y 211 son condenados. En Valverde Mao hay más condenados que preventivos. ¿Y la sobrepoblación, magistrado? Porque aquí se habla de que, por ejemplo, La Victoria, que está construida para, creo que son 2.200, 2.300, pero sobrepasamos los 7.000. Y eso mismo ocurre en otras cárceles, si nos vamos a Moca, si nos vamos a La Vega, eso ocurre también. Sí, efectivamente, bueno, por suerte en Santiago no tenemos ese problema, tanto Rafael hombres como Rafael mujeres están por debajo de su capacidad y esperamos poder bajarlos un poco más todavía, pero sí, ciertamente el sistema penitenciario dominicano adolece de ese sistema. Esa cárcel de La Victoria ha sido un tradicional dolor de cabeza y la propia Procuradora General de la República en unas memorias que presentó el pasado lunes, no ayer, no, hace ya 8 días, habló del problema, se está trabajando para solucionarlo. La dirección de prisiones que funcionaba paralelo al modelo de gestión penitenciaria ahora se unificó y se están invirtiendo cuantiosos recursos, ustedes no se imaginan cuánto, para poder enfrentar, vamos a decir, de manera efectiva este problema. Ese ha sido un gran dolor de cabeza desde hace muchos años, pero la Procuraduría, acorde a sus posibilidades, está en interés de solucionarlo. Nosotros esperamos que con la reforma constitucional que se ha estado debatiendo con relación a designar un Procurador General de la República de manera independiente, estas funciones, o sea, de administrar los centros penitenciarios, así como otras labores administrativas, pasen a un Ministerio de Justicia. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos. Estamos conversando con el magistrado Juan Carlos Vircán, ese es el procurador de la Corte de Apelación de Santiago. Ya regresamos, quédese ahí.
Estamos de vuelta en el café de Diario 55. El magistrado Juan Carlos Vircán, procurador de la Corte de Apelación Santiago, está conversando con nosotros y a él le brindamos el mejor café, Café Santo Domingo, en estas 3 variedades, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Lo mejor de lo nuestro, cultivado en las más importantes montañas del país, Santo Domingo. Además de deportista y ser un funcionario judicial, parece artista también. Parece como un músico. Juan Carlos, el problema de República Dominicana, tú mencionabas de que tenemos los preventivos y esto ocurre en Latinoamérica, pero estamos dentro de los 4 o 5 países con más preventivos en el país. Muchas veces hay problemas con la custodia, que a veces no hay el transporte para llevarlo hasta una audiencia ante un juez. Realmente esta situación, ¿cómo solucionarla? ¿Llevando más recursos o es que realmente durante la pandemia esto se complicaba? No, durante la pandemia todo lo contrario. Tuvimos más facilidad, más fluidez en el sistema, aún conociendo las audiencias de manera virtual, porque precisamente no teníamos que hacer traslados. Los internos, por ejemplo, personas que estaban guardando prisión y que debían comparecer a un tribunal, ¿cómo comparecían? A través de la cámara. Los jueces a través de la cámara, nosotros a través de la cámara. Y pudimos, sin tener la plataforma creada para eso, haciendo uso de las redes sociales y de algunas plataformas tecnológicas de grandes empresas, pudimos hacerle frente a la situación. Ya cuando regresa la presencialidad, entonces tenemos que volver a la logística del transporte, de la custodia y todo, vamos a decir, todo lo que esto implica. Este problema, en algunos sitios, por ejemplo en pueblos pequeños, no es un problema mayor, porque generalmente la cárcel queda cerca del Palacio de Justicia, son pocos presos, no hay casos que impliquen mayores riesgos. Sin embargo, por ejemplo, como el caso de Discovery, ustedes han visto el despliegue de seguridad de agentes entrenados, o sea, para traslados de alto riesgo. Todo esto implica cuantiosos recursos económicos y un personal capacitado, porque eso no son simples agentes con un uniforme negro y la cara tapada, no, son agentes entrenados para este tipo de operaciones que pueden responder incluso a contingencias mayores. Entonces la solución a esto está no solamente en más recursos, evidentemente, designar más personas, sino también profesionalizarlos. A medida que el sistema se vaya haciendo más complejo, que la justicia se vaya complicando más con el propio desarrollo social, los recursos tendrán que ser cada vez más cuantiosos. ¿Hay preventivos que ya han cumplido más tiempo que la condena que debiesen recibir por el hecho cometido? No, porque esto pasa al juez de la ejecución de la pena, cuando una persona es condenada ya, por ejemplo, a nivel de corte de apelación, y aunque recurra a la Suprema Corte de Justicia, su proceso, por ejemplo, ya se hizo irrevocable. Esto pasa al juez de la ejecución de la pena, que tiene que hacer un cómputo. Eso se hace de oficio, no a solicitud de parte. El juez de la ejecución de la pena determina cuándo se cumple la sanción e inmediatamente se verifique ese factor matemático, o sea, el cumplimiento de la pena impuesta, esa persona es puesta en libertad. Eso no descarta que eventualmente pueda producirse algún error en el sistema. Una persona que, por ejemplo, escape al registro de manera accidental, se dan y no solo aquí, hay personas en otros lugares que han pasado desapercibidas, incluso a los tribunales, y se enteran de su existencia por circunstancias contingentes. Pero esa no es la regla. Aquí cuando una persona se condena de manera definitiva, el juez de la ejecución lo asume, fija el cómputo definitivo de la condena y cuando se cumple lo pone en libertad. ¿Y cómo entonces se da un caso como el denunciado aquel que fue muy publicitado, el señor que cumplió años en la cárcel porque fue a cobrarle un dinero al ingeniero al que le prestó un servicio y este llamó a un amigo y a través del amigo pues lo llevaron a la cárcel? Creo que era en el este del país, en el sur, y terminó en la capital. Un caso lamentable, un caso que nosotros entendemos que debió o debiera, porque los plazos no creo que estén cerrados, perseguir a los responsables de esta aberración, de este abuso, vamos a decir, a los derechos humanos, uno de los bienes más preciados como es la libertad. Esto sucedió porque esa persona no pasó por el sistema, esa persona lo llevaron a un cuartel y de un cuartel lo ingresaron
a un centro penitenciario. O sea, para el sistema esta persona simplemente no existía, no aparecían registros de él. Entonces, una distorsión lamentable, reprochable. Cuando yo vi esto a través de la prensa, porque ese caso no fue en Santiago, me llamó mucho la atención y son de esas cuestiones que no deben darse bajo ninguna circunstancia. Yo entiendo que esa fue una situación muy irregular. Entonces, ¿Se sanciona aquí como en otros países, Juan Carlos, personas que son condenadas sin haber después las investigaciones conocerse de que no fueron los responsables de ese hecho? ¿Hay una manera de resarcir a esa persona después de los años cumplidos ahí? Sí, bueno, lo primero es que hay un recurso que se llama revisión, que luego que una persona es condenada de manera definitiva, o sea, ya no quedan recursos abiertos, y con posterioridad se logra determinar por una prueba de ADN, por ejemplo, o por la razón que sea, que esa persona no cometió el delito, hay un recurso que se llama revisión, que lo conoce la Suprema Corte de Justicia. Eso en el ámbito procesal. En el otro ámbito es propio del sistema, que si yo entiendo que de manera razonable una persona está ligada a un hecho, lo presento a un juez que encuentra que hay pruebas y realiza o recorre ese íter, ese camino procesal, y a fin de cuentas se establece que esa persona no es responsable. Bueno, esos son de los riesgos que tiene el sistema, pero eso no obsta que si hay una negligencia manifiesta, si se alteraron pruebas, si los testigos, por ejemplo, cometieron perjurio, etcétera, que se puedan iniciar acciones civiles tendentes a reparar esos daños. Retrotrayendo temas para que no queden cabos sueltos, ahorita cuando le preguntaba a Frank sobre la solución a los problemas de los casos preventivos, usted habló algo sobre la pandemia, cómo le permitió la virtualidad pues agilizar los procesos. ¿Sería este sistema una solución también a lograr agilizar los procesos, que se implemente los procesos virtuales? Sí, la virtualidad, como han dicho algunos magistrados, tanto desde la Corte Suprema como miembros del Ministerio Público, congresistas, llegó para quedarse. Me explico. En materia penal, es decir, donde el elemento humano es fundamental, es básico, yo entiendo que la virtualidad no debe ser la regla. Yo no puedo interrogar a un testigo a través de una cámara. Se hace en el caso de los menores de edad para proteger su identidad, su integridad, su honor y a ciertas víctimas vulnerables. Pero para muchas diligencias, trámites administrativos, quizá de manera accidental una comparecencia de una persona que esté fuera del país, la virtualidad es útil. Se está discutiendo, y nosotros hemos sido parte de esa comisión designados directamente por la Procuradora General de la República para unirnos a la mesa, para ver cómo se implementa ya por ley, porque el Tribunal Constitucional dio una decisión de que la virtualidad no tenía un fundamento legal y ordenó que se hiciera una ley en este sentido para regular el uso de los medios, de las cámaras, de los circuitos cerrados, etcétera, para la justicia. Yo entiendo que es una herramienta útil, es un paso que la tecnología pone a nuestra disposición para eficientizar la justicia. En ciertos ámbitos, lo civil, lo laboral, lo inmobiliario, la virtualidad no tendría mayor inconveniente, porque los abogados van a hacer el trabajo técnico, pero ya donde yo tengo que interrogar o contrainterrogar testigos, ver la actitud de personas en la sala de audiencia, etcétera, yo entiendo que la virtualidad no es suficiente. Recientemente la Procuraduría General de la República dispuso o prometió un aumento salarial y unos bonos hace creo que 2 meses, ¿no? En ese sentido hubo protestas internas que no salieron a la luz pública, pero tengo conocimiento de eso, como es el caso de violencia de género, de que no se estaba cumpliendo ese acuerdo o esa disposición de la Procuraduría General de la República. ¿Esto es cierto? ¿Se aumentó? ¿No se aumentó el salario? Sí, hubo un aumento. El Ministerio Público, o sea, por ley, tenía que recibir un bono. El bono, sí. Exactamente, no lo habíamos recibido, se habían iniciado, no protestas, no se habían hecho reclamos sistemáticos y de manera, por ejemplo, muy discreta, muy institucional, los miércoles, cada miércoles a nivel nacional, el Ministerio Público se vestía de azul. O sea, fuera una camisa, cualquier prenda de color azul, y se llamó Miércoles de Azul. Es una forma de protesta silenciosa, sin afectar la actividad laboral, para llamar la atención sobre esto. La magistrada Miriam Germán Brito, de manera muy diligente,
ya luego de haberse posesionado en el cargo, nos prometió que iba a asumir esto y otros problemas. Efectivamente, el día del Ministerio Público, que fue el pasado 9 de marzo, se hizo efectivo el bono y el aumento para los miembros del Ministerio Público. Está pendiente, y la magistrada se refirió a eso en sus memorias recientemente, hacer lo mismo con el personal administrativo. Eso viene, no vamos a decir que ahora mismo, pero en un futuro ya muy Esos son los que están desesperados, los que ellos dicen Sí, que no, solamente ustedes y recibieron. para ellos va a haber solución también. Ya. Vamos a publicidad una vez más y ya retornamos con el magistrado Juan Carlos Bircán, que está con nosotros en el café de Diario 55. El magistrado es el procurador de la Corte de Apelación Santiago. Volvemos. El magistrado Juan Carlos Bircán está con nosotros, procurador de la Corte de Apelación Santiago. Este es el café de Diario 55, somos el canal de todos. Hay que hablar de la carcelita que funciona en el Palacio de Justicia. Esta sí está sobrepoblada, Juan Carlos. Sí, hay un número importante de internos precisamente a raíz del caso Discovery. La carcelita, como se le llama, o el centro, vamos a decir, de prisión provisional, que ya pasó a ser gerenciado desde hace aproximadamente 4 meses, pasó a ser gerenciado por la Dirección General de Servicios Penitenciarios. Está operando, vamos a decir, ya de una manera más institucional. Anteriormente ahí primaba mucho desorden. Usted podía ir un sábado en la tarde a supervisar y se encontraba con abogados, familiares de internos, llevando comida,
Eso se prestaba para macuteo, muchas sobre todo. cosas, sí. Entonces ya la Dirección General de Servicios Penitenciarios asumió, o sea, los agentes penitenciarios son los que tienen control de la cárcel. Ahí tenemos servicios médicos, hay un médico de manera permanente, de manera 24 horas, y hay servicios de psicólogo ocasionalmente para estas personas que cuando son ingresadas allí pueden hacer un cuadro nervioso, emocional, etcétera, y la comida se está supliendo directamente allá, o sea, las personas no tienen que depender de familiares, amigos o relacionados para sus alimentos. ¿Y le permite a usted esto, Juan Carlos, a gente que están, por ejemplo, el caso Discovery, que es un grupo bastante amplio, ¿le permite a ustedes separarlo o están juntos ahí? Porque esto puede contaminar cualquier... No se pueden separar. De hecho, en días pasados, no quiero entrar en detalles, se pudo detectar una intentona para una fuga y se van separando esos internos. Una parte puede estar aquí, otra parte se remite a otro lugar, precisamente para evitar estas situaciones. Pero eso se dio a conocer solamente la intentona, pero no se determinó cómo fue ni qué fue lo que pasó. No, es que nosotros no podemos dar esos detalles, por razones, vamos a decir, de estratégicas, razones de seguridad, porque estaríamos develando incluso hasta las propias fuentes que nos suplen esa información. O sea, un asunto que el manejo del procesamiento de la inteligencia no permite que demos esos detalles al público. Y unos tiroteos próximos a la correccional Rafael que se produjeron en días pasados, ¿eso se investigó? ¿Se determinó quién fue? Sí, eso nosotros no estamos apoderados de eso, porque eso lo trabajan los agentes penitenciarios. Okay. O sea, hay un sistema, la Dirección General, que dirige el licenciado Roberto Hernández, es que tiene, vamos a decir, jurisdicción sobre ese tipo de novedades. Igual que las requisas que se hacen en las cárceles del país. Igual, pero evidentemente al procurador de la Corte se le participa, se le pone en conocimiento, y aparte de eso también participa activamente en algunas diligencias que hay que hacer, pero ya las cárceles son competencia de la Dirección General de Servicios Penitenciarios. ¿Qué tiempo dura un reo ahí en la carcelita? ¿Y cuál es la capacidad que tiene? Es un tiempo variable, puede durar pocos días, puede durar algunas semanas. Se ha dado casos, por ejemplo, de que por razones del manejo que se le está dando al proceso, por ejemplo, si vamos a hacer un acuerdo con ese imputado o se va a requerir con alguna regularidad, él puede durar más tiempo. O sea, eso es, vamos a decir, variable. La capacidad que tiene actualmente unos 80, 84 internos. Y cuando son trasladados a otros pueblos, ¿ustedes tienen alguna intervención, participación o se les notifica solamente? No, la Fiscalía, que es quien está gerenciando el proceso, es que trabaja de manera directa con esos traslados. Usted decía ahorita que tenía un control de la comida, la visita, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que más afectan ahora mismo a los reclusos de la cárcel Rafael? Según los informes que le llegan a ustedes, porque o solamente es los informes de suministro, de cosas así, o vienen hacia atrás informes de problemas hacia ustedes. Bueno, entre los internos tenemos que tomar en cuenta que la cárcel funciona como, vamos a decir, como un pequeño universo, como un barrio, donde hay esquemas, hay relaciones de poder, riñas, o sea, problemas interpersonales, etcétera, viejas enemistades. Entonces, uno de los problemas que hay a veces es el control que quieren tener los reclusos, siempre eso, esa es una dinámica que siempre se va a imponer. Esas personas van a tratar de imponer su voluntad sobre los que los controlan, y los que los controlan tienen la obligación, o sea, de mantener el orden sin violentar los derechos humanos. El problema que más afecta y que nosotros hemos puesto el dedo sobre la llaga haciendo algunos requerimientos y solicitudes es el bombardeo desde afuera, o sea, desde fuera de los muros de la cárcel, de lo que llamamos palomas. O sea, le llaman así porque vuelan, palomas o pelotas. Es simplemente un papelito. No, yo tomo por ejemplo, un periódico. Dentro de ese periódico puedo poner un teléfono celular, una batería, droga, un objeto metálico con punta, lo que sea, que puede servir como arma. Lo cubro con cinta adhesiva, lo coloco pesado y lo lanzo desde fuera. Entonces, los reclusos que pueden estar en el patio o cerca, pescan estos objetos. Se da con regularidad, y nosotros descubrimos en una visita que hicimos una especie de punto ciego. O sea, hay cámaras de vigilancia, pero hay un lugar donde las cámaras no tienen mucho acceso. Yo solicité ya hace unos meses
y la última visita que hice a la cárcel de Rafey me dijeron que todavía esto no se ha solucionado, que me coloquen una unidad de vigilancia en ese lugar y que los sistemas de seguimiento puedan grabar esto 24 horas. Se hace, pero los reclusos siempre se le ingenian, a veces con ciertas complicidades para tener acceso a estos objetos. Ese es el problema, yo entiendo, más acuciante en este momento, más que la comida. Con la comida no tenemos quejas, ni con los servicios médicos. Se dan los servicios médicos y cuando un interno de esos necesita recibir una atención especializada, luego que pasa ese primer filtro médico en el penal, es referido a un centro especializado. ¿Y drones no están usando? No, por lo menos en Santiago no sé si en otro lugar se estén utilizando drones, pero en Santiago no tenemos esa información. Ya. El bloqueo que una vez se intentó utilizar en la capital como laboratorio, como punto de partida para bloquear cualquier señal en los recintos, Santiago no lo tiene. No, Santiago no lo tiene y no creo que pueda, que sea viable tenerlo a un 100%, porque muchos de esos reclusos reciben instrucción, pues reciben educación, tanto a nivel primario como a nivel universitario. En Rafey hay reclusos que están cursando de manera virtual, con algunas sesiones presenciales, están estudiando alguna profesión o haciendo alguna maestría, ¿no? Hay internos que han terminado maestrías ya siendo profesionales, con la UAPA, por ejemplo, que hay un acuerdo en ese sentido. Entonces, bloquear al 100% la señal sería un poco traumático, pero yo entiendo que sí, que debería regularse al máximo, que por lo menos la señal inalámbrica pueda ser neutralizada y que los internos que necesiten algún tipo de conectividad para fines, por ejemplo, de acceder a la justicia por la virtualidad o de tener algún tipo de comunicación controlada con sus familiares, se pueda hacer vía, vamos a decir, análoga o por cable. Pero hay quienes se le permiten, Juan Carlos, por su comportamiento, por el tiempo cumplido, se le permite salir del recinto y reportarse ya a fines de semana, tengo entendido. Efectivamente. Son de las novedades que trajo la reforma procesal penal y la ley también sobre régimen penitenciario, de que ya después de cumplir una parte muy importante, por ejemplo las 3/4 partes de la pena, estas personas pasen a un periodo de prueba y bajo el amparo del que le mencionaba hace un momento, el juez de la ejecución de la pena, estas personas puedan ir a sus casas, puedan ir a un centro de trabajo de manera controlada, realizar una función y regresar a la cárcel, porque hay un aspecto sociológico que muchos no se dan cuenta, y es el factor de prisionización. O sea, cuando una persona tiene 21 años de 30 en la cárcel, cuando sale de nuevo, el panorama ha cambiado. O sea, ya sus amigos no están, la casa, los vecinos, etcétera. Sacar a una persona así de golpe, 30 años después, sacarlo de un recinto penitenciario, ya usted está libre en la calle, puede ser no solamente traumático, puede ponerlo en riesgo a otras personas. Entonces, se supone que esa salida debe ser gradual. Uno habla de los deportados, procurador, que se le hace difícil insertarse en la sociedad, pero también ocurre eso mismo con aquellos que han cumplido condenas aquí en el país. Sí, o sea, cuando yo como empleador, por ejemplo, una persona va y me solicita trabajo, si yo sé que tiene, por ejemplo, antecedentes por asalto sexual a un menor o a una menor, es cuesta arriba, o sea, uno poder optar por los servicios de estas personas, pero para eso se trabaja para brindarles las herramientas a fin de que puedan adquirir, por ejemplo, conocimientos técnicos y disponer de un oficio para ganarse la vida. Nosotros tenemos ejemplos, no voy a entrar en particularidades ni a dar nombres, de una persona que aprendió el oficio de ebanistería en la cárcel de Rafey, y al día de hoy yo en mi vida particular en un supermercado me encontré con esta persona precisamente en el momento que transportaba unas maderas ya trabajadas con la finalidad de armar unos anaqueles, unos muebles, y me dijo que a eso era que él se dedicaba y que le estaba yendo bien. O sea, él aprendió un oficio en la cárcel y le está yendo bien. Hay otros que lamentablemente no aprenden, es una parte importante, que solamente se dedica al ocio, y ese tiempo
en la cárcel parece que no es suficiente. Es uno de los problemas que tiene la llamada prevención especial. Como es normal, en la sociedad misma la mayoría no son emprendedores y el que es emprendedor emprende donde quiera, en la cárcel, donde sea. Una pregunta, Juan Carlos, con relación al delito cibernético. Vimos ya esta operación Discovery que tiene que ver todo esto, pero hay otros casos que ustedes manejan. ¿Cuál es la relación que hay de ustedes con estos casos? Si en realidad se están previniendo, si tienen ustedes un gran número de casos de delitos cibernéticos que no se conoce, que la población no lo conoce, Y que si no se dan a tienen conocer. ustedes las herramientas También, para detectar y para poderle darle curso a cada investigación. Sí, hay un número importante de denuncias en este sentido, extorsiones, injurias, acoso, etcétera, a través de las plataformas digitales o las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, la clásica difamación, la injuria, pero también puede ser la amenaza o el acoso. Hay un número importante de estos procesos. Las partes involucradas generalmente manejan esto con algún tipo de discreción. Como es un bien jurídico, vamos a decir personal, aunque puede trascender socialmente, pero que no es tangible, como el robo, como los golpes y las heridas, se maneja con mayor discreción porque generalmente trasciende dentro de un círculo más o menos limitado. Nosotros sí tenemos los medios para investigar, para perseguir, para procesar estas infracciones. Ahí está la DICAT, o sea, la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que nos sirve de soporte para procesar estos casos. La mayoría se resuelve con un acuerdo entre las partes. Ahora bien, cuando hay menores envueltos o cuando se ha hecho pública de una manera infamante y degradante imágenes o audios no autorizados, entonces ya esos asuntos van a un tribunal donde son procesados y se establece la sanción correspondiente. ¿y cuál es la pena? La pena Dependiendo. puede variar de entre meses a 5 años, de 1 a 5 años, de 2 a 5 años, dependiendo también el tipo penal. O sea, porque por ejemplo la difamación y la injuria son delitos menores, correccionales, pero si yo lo hago a través de una plataforma, entro ya dentro de la ley 15307 de delitos de alta tecnología y puedo tener sanciones mayores. Dentro de las reformas que se están anunciando, ¿todos estos casos o delitos están tipificados, están registrados? Sí, o sea, porque la reforma que se está debatiendo actualmente, o sea, el Código Penal, es al viejo Código Penal de 1884, que define el homicidio, las diferentes modalidades de robo, la estafa, abuso de confianza, etcétera. Ya hay leyes El especiales. sicariato que no se contempla. Exacto, aunque con el tema del sicariato, bueno, eso viene dentro del nuevo Código Penal. El sicariato, yo, en mi opinión particular, yo no hubiese hecho un tipo penal autónomo. Pues, ¿qué es el sicariato? Un asesinato. El asesinato está tipificado. O sea, la modalidad que puede tener, vamos a decir, el accesorio a ese tipo penal, vendría siendo la compensación o el lucro por Pero la esa mayor acción. pena, magistrado, está para quien comete el hecho, no quien es el autor Eh, intelectual. Exactamente, porque el autor intelectual en el estado actual de nuestra legislación se castiga como cómplice. Precisamente esa reforma que nosotros esperamos ya tener algunos años con el Código Penal, pero el tema del aborto lo fue ralentizando, va a traer esos delitos y esas modalidades ya no como simple complicidad, sino como coautoría. Vamos a publicidad, ya vamos al último corte de este programa. Juan Carlos Vircán es el magistrado procurador de la Corte de Apelación Santiago, está con nosotros. Regresamos en breve.
Estamos en los minutos finales de este café de Diario 55, hoy con la presencia del magistrado procurador de la Corte de Apelación Santiago, Juan Carlos Vircán. Juan Carlos, ya en los últimos minutos, todos estos procesos pues tienen cada uno de ellos una etapa, tienen un sustento en cuanto a que cada persona que es acusada y condenada pues tiene opciones. Está la Procuraduría de la Corte y luego va a otras instancias, que es en la capital, las Cortes Superiores, como las Altas Cortes, como se le llaman. En el caso de ustedes, de casos que ustedes han tenido que enfrentar y que tener que llevarlo hasta Santo Domingo como Procuraduría, ¿ustedes tienen ya en su haber algunos que destacar, algunos donde haya ganancia de causa por parte de ustedes? Sí, efectivamente el sistema penal funciona en base a la centralidad del juicio. Es decir, el juicio se hace solamente en primer grado, se dicta una sentencia, el que no esté de acuerdo, el que se sienta agraviado por esa sentencia, realiza un recurso de apelación. Hace unos años, hasta la reforma del Código, lo que hacía era que se repetía el juicio, la apelación era una repetición del juicio, ya no, ya es un juicio de agravios a la sentencia. Nosotros, a nivel de Procuraduría, tenemos algunos precedentes, sí, que podemos destacar del 2004 en adelante. El primero de ellos, quizás el más importante, es el que nosotros conocemos, el juicio de la oralidad. Resulta que uno de los jueces de la Corte trajo a Santiago la tesis de que si en ocasión de un recurso, o sea, una instancia, un papel escrito que apodera a la Corte de un recurso, si el Ministerio Público u otra de las partes no respondía a través también de un memorial por escrito, no tenía derecho a la palabra y lo excluían. A nosotros nos llegaron a bajar de estrado. Nosotros recurrimos, viendo este absurdo, recurrimos a la Suprema Corte de Justicia, que estableció claramente que el juicio es oral y que lo que no se puede hacer en grado de apelación es agravar la situación del que ha recurrido la sentencia, pero los medios de defensa que se pueden oponer en el tribunal es respondiendo a ese recurso. Entonces ese fue un precedente que obtuvimos específicamente, lo recuerdo porque es una fecha patria también, 26 de enero. El 26 de enero del año 2006 obtuvimos ese precedente. Ha habido otros con relación, por ejemplo, a los robos con violencia, que la Corte en ocasiones bajaba la penalidad de 20 años a 5, a 10, a 12. Nosotros con la ley en la mano establecíamos que esos casos donde hay lesiones, golpes, heridas visibles, certificados por un perito, con un papel médico, como dicen como se dice popularmente, la pena debía ser mayor. Ahí tuvimos dos procesos en paralelo que logramos ganar. Recientemente, bueno, ya el año pasado, pero en estos términos de Suprema Corte de Justicia y de Corte, o sea, cuando uno habla de 6 meses, un año y medio, es recientemente, tuvimos el llamado caso Pasión, donde hubo un descargo en primer grado, un descargo en la Corte, y yo recuerdo que me llevé ese proceso, contrario, vamos a decir, a toda prudencia por el tiempo que uno necesita para su familia, lo llevé a mi casa y lo estudié un fin de semana para hacer un recurso de casación. Nos fuimos a la Suprema Corte de Justicia y resulta que obtuvimos ganancia de causa. Ese proceso fue anulado y ni siquiera se envió para una nueva revisión del recurso, no se envió para un nuevo juicio. Resulta que la Corte decía que en caso de prostitución no se había presentado un testigo y que si la víctima no comparecía, ese era un delito de acción pública a instancia privada, y descargo. Nosotros dijimos y probamos que no se trataba de un caso de prostitución. La prostitución es legal en la República Dominicana. Lo que se persigue, lo que es ilegal es el proxenetismo. Entonces establecimos que había un esquema de proxenetismo, establecimos una serie de relaciones de poder y logramos ganancia de causa. Igual que también en materia de los horarios para hacer los allanamientos, el uso de la línea telefónica para dar órdenes de allanamiento. La Corte nos había dicho que el teléfono no era para dar orden, sino para localizar al juez y que este diera la orden escrita. Dígame usted, por ejemplo, un Viernes Santo a las 9 de la noche, ¿qué juez va a estar en el Palacio de Justicia? ¿O va a venir de Punta Cana o de fuera para dar una orden? Lo que busca la Constitución y la ley en términos generales es que esos allanamientos, que esas visitas domiciliarias no se hagan de manera arbitraria, que sean autorizados previo conocimiento por un juez. Y entre eso hay otros casos más también, pero yo creo que esos son los que merece la pena destacarse. No nos ha ido mal como Corte, como Procuraduría en Santiago.
a nivel de estos litigios en las altas cortes, también en el Tribunal Constitucional. ¿Tienen ustedes algún programa de acción social, de prevención, de que se lleve a la comunidad, a la población? No lo tenemos directamente, pero yo quise iniciar hace un tiempo acercándonos a las comunidades para decirle a las personas, por ejemplo, cuando es objeto de una infracción, cuáles son sus derechos como víctima, dónde debe ir a poner una querella, cómo debe manejarse en un tribunal si es testigo, cuáles son sus obligaciones, etcétera, y también prevenir respecto a una serie de infracciones como el robo, el uso de las redes sociales también a los adolescentes, o sea, saber que tener un teléfono, una red social entraña un riesgo y hay que utilizarlo con responsabilidad, y que su mal uso puede causar daño y que puede afectar no solamente su libertad, sino el patrimonio de sus padres, por ejemplo, ante una eventual demanda. En ese sentido, yo he querido iniciar, todavía tímidamente, pero quiero ver cómo lo voy ampliando con el paso del tiempo, de ir llevando charlas, conversatorios, pequeñas actividades para crear conciencia sobre estos problemas. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan Carlos Vircán, magistrado de la Procuraduría Corte de Apelación de Santiago, por habernos dado parte de su tiempo en esta mañana que ha sido de gran provecho. A ustedes gracias por la sintonía, la invitación para mañana cuando estaremos a partir de las 7 de la mañana en otra entrega de Diario 55 y a las 8 el café. Gracias por la sintonía en nombre de todos los que hacemos posible estos espacios. Continúen con la programación de Super TV 55.